Vamos a pasar a la palabra de esta tarde, hermanos. Estamos en una serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado Señales de la Segunda Venida de Jesús. Y este tema es el tema número 2, que he titulado La abundancia del engaño. Esta es una de las señales que el Señor Jesucristo nos advirtió que estarían sucediendo en estos últimos tiempos, para que estemos preparados, alertas, despiertos, para no ser arrastrados por el engaño. Por eso vamos a empezar con esta enseñanza el día de hoy. Y este estudio tiene dos propósitos, tiene un doble propósito. El primero es conocer que estas señales que el Señor Jesucristo nos dejó como algo previo a su venida, ya se están cumpliendo. Y se están cumpliendo una a una de manera sorprendente. Sin embargo, la otra parte de este estudio y de estos estudios que vamos a tener a lo largo de estas semanas es que nos preparemos. O sea, yo no vengo, por ejemplo, ahorita a hablarte acerca de la abundancia del engaño como algo solamente una señal que ya está cumplida, sino con el objetivo de que nos preparemos para no caer en ese engaño, ¿sí? Porque hay muchísimo engaño que el día de hoy se cierne sobre nuestra sociedad. Y qué importante es que cada uno de nosotros permanezcamos como centinelas, abramos los ojos, veamos la realidad de los tiempos que nos han alcanzado, que nadie se sorprenda, ¿verdad?, de lo que el día de hoy estamos atravesando como sociedad en diferentes ámbitos, porque ya la Biblia nos lo había dicho. Es más, no hay que sorprendernos, mas sí hay que prepararnos. Ese es el enfoque de estas enseñanzas. Por eso vuelvo a repetir, tiene dos propósitos. Número uno es que podamos conocer, que no nos quede duda de que lo que la Biblia habla, profetiza, enseña, el Señor Jesucristo mismo nos descubrió, ¿verdad?, delante de nuestros ojos que iba a estar aconteciendo previo a su venida. Bueno, estemos con los ojos abiertos y podamos entender que ya son esos tiempos los cuales estamos viviendo en la actualidad, pero que nos preparemos para que cuando Él venga nos encuentre listos, nos encuentre preparados. Mateo capítulo 24, por favor. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo, porque de aquí se va a desprender las enseñanzas que vamos a estar dando a lo largo de esta serie titulada Señales de la Segunda Venida de Jesús. Y vamos a leer el versículo 3 hasta concluir el capítulo. Dice así, dice el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Yo me pregunto, si no existiera la segunda venida, pues ¿qué hacen los discípulos preguntando por su venida, verdad? Jesús estaba en ese momento con ellos, pero ellos se referían al retorno, a la segunda venida o al segundo advenimiento, como se le conoce también en teología, que es la segunda venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahí ya comienza el Señor Jesucristo a hablar acerca de las señales. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, va a haber un caos. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis el Espíritu Santo nos dice, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. Quiero que tú notes cómo el Señor Jesucristo va hablando de diferentes etapas. Primero te dijo que va a ser principio de los dolores, pero no es el fin. Esa es una primera etapa. La segunda etapa dice, y os entregarán a tribulación. Esa es una segunda etapa, que algunos teólogos dicen que va a durar 3 años y medio. Pero después de esa viene la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Entonces, ve nada más cómo el Señor Jesucristo te está describiendo diferentes etapas, acontecimientos que iban a estar sucediendo. Nada más quiero que pongan atención, porque ahí en el capítulo 24 está contenida mucha de esta enseñanza y mucha de esta doctrina de su segundo advenimiento. Ok, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice el versículo 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Verso 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este pasaje que acabamos de leer, observamos que los discípulos se acercan, como cualquiera de nosotros, a preguntarle al Maestro, a preguntarle a Jesucristo. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A lo que el Señor Jesucristo comenzó a revelar, a poner al descubierto y a profetizar los acontecimientos que iban a estar sucediendo previo a su retorno. Y dentro de estas señales que Él dejó podemos resumir a grandes rasgos en tres cosas, vamos a decir en tres bloques. El primero, va a haber una degradación moral de la sociedad. O dicho de otra manera, la maldad se va a multiplicar. Hay una degradación moral. Leímos que la gente, ¿verdad?, iban a aborrecer a los cristianos, iba a haber un aborrecimiento unos a otros, hasta las mismas naciones, los mismos reinos iban a estar en pleitos, en guerras, en rumores, etcétera, un aumento de maldad. Número 2, también nos habla de catástrofes naturales, nos habla de terremotos, nos habla, ¿verdad?, de que incluso iban a caer las estrellas de los cielos a la tierra. Cambios climáticos, en Lucas 21, por ejemplo, que es el pasaje paralelo a Mateo 24, nos habla de que la gente iba a estar angustiada por el bramido del mar y de las olas, ¿verdad? En otras palabras, inundaciones, de tal forma que vemos que la misma naturaleza ya no iba a aguantar tanta maldad de los hombres. ¿Por qué el día de hoy hay un clima extremo? ¿Por qué de repente, verdad, puede estar tan caluroso que nos quema el sol? Que por cierto, ese también es una señal. En el libro de Apocalipsis dice que se le iba a dar al sol el poder de quemar a los hombres. Pero que aún con todo y eso, la gente no se iba a arrepentir, iba a buscar a Dios, sino que iba a blasfemar el nombre de Dios que tiene el poder de estas plagas. De tal forma que el día de hoy vemos eso. Hay momentos de mucho sol y que nos quema, y en la tarde están unos aguacerazos, una inundación que llega y arrastra todo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático. La misma naturaleza ya no aguanta ver tanta maldad que hay sobre la tierra. Por cierto, la Biblia también dice que la misma naturaleza está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, es como si la misma naturaleza, la misma creación dijera, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿No regresas ya por tu pueblo? Imagínate, la misma naturaleza clama, de tal forma que eso es lo que vemos también como una de las señales proféticas de la segunda venida de Jesucristo. Y número 3, también lo que observamos es una falsa religión apóstata que se iba a apoderar de la fe de mucha gente, millones de personas, a través del engaño, a través de la aparición de falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Y es justamente esta señal en la que vamos a detenernos el día de hoy para analizar en qué consiste. Vamos nuevamente a revisar ahora Mateo 24, vamos a revisar el versículo 4, versículo 5, versículo 11, versículo 23 al versículo 28, esos pasajes solamente. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie ¿qué? Os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, no dice pocos, dice muchos, usurpando el nombre de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Vamos al verso 11. Y muchos, ¿verdad? Tampoco dice, y algunos,
Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí hago un paréntesis solamente para comentar. El diablo también sabe imitar, hermanos. Cuando llegó Moisés y Aarón delante de Faraón, Dios le había dicho a Moisés, mira, ¿qué tienes en tu mano? Dice Moisés, una vara. Bueno, toma esa vara y arrójala delante de ti. Y cuando la arrojó delante de él, se convirtió en una culebra, en una víbora, en una serpiente. Y entonces dice, ve y con esta vara vas a hacer muchas señales. Entonces llegó Moisés de parte de Dios con su hermano Aarón y se presentaron delante de Faraón. Y cuando Faraón dijo, ¿y qué señales hacen ustedes para que yo crea en ese Dios? Aarón le dice Moisés a su hermano, arroja la vara, y la arroja y se hace una culebra, hermano. Y entonces Faraón truena los dedos y dice, a ver, hechiceros, vengan tantito para acá. Y entonces los hechiceros ponen sus varas en el piso y se convierten en serpientes. O sea, te das cuenta de que el enemigo tiene poder incluso en ocasiones para imitar ciertas señales. Por eso cuando tú ves Mateo 7:21 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel entonces, Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Fíjense qué tremendo, hermanos. Habrá mucha gente falsa que incluso puede hacer algún milagro si tú quieres, pero que su corazón no era recto para con Dios porque no hacía la voluntad del Padre. En otras palabras, aquí vamos a ver más adelante en la segunda parte de este estudio cómo identificar justamente un falso ministro, o un falso apóstol, o un falso profeta, o un falso Cristo, un falso maestro, etcétera, etcétera. Ok, cierro el paréntesis. Dice, ¿por qué comentaba esto? Porque dice que se levantarán, versículo 24, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, para que nadie se deje sorprender, ¿verdad?, con alguna señal. Ya os lo he dicho antes. Sí. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, dice, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, a todas las naciones vamos nosotros a mirar, dice que todo ojo le verá, ¿no? Dice así, Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, dice. Ok, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En principio, quiero decir que el Señor Jesucristo fue muy claro. Él dijo, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, nos está alertando de un engaño, de algo que se va a presentar como verdadero, pero que sin embargo no lo es. Mira, nada más para ponerte un ejemplo. ¿En qué se diferencia un billete de 500 verdadero de un billete de 500 falso? Yo te pregunto, ¿tienen el mismo tamaño? Sí. ¿Tienen el mismo color? Sí. ¿Tienen las mismas imágenes? Sí. Entonces, ¿por qué uno es verdadero y el otro es falso? Por el origen, de dónde viene. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del billete, de nuestra moneda, la única institución responsable de emitir billetes es el Banco de México. Es una institución de nuestro país. Esa es la que imprime, la que hace los billetes. Entonces el origen es legal, es correcto. El otro es un señor que anda en una fotocopiadora, fotocopiando los billetes, ¿cierto? Y recortándolos y ocupando un papel que se le parece. Pero el origen no es correcto, no está autorizado. Esto te lo digo porque Satanás tiene un arma maestra. ¿Y sabes cuál es? El engaño, la falsedad. La palabra griega que se traduce como engaño es la palabra planao, que significa vagar, o estar fuera del camino, o ir por mal camino.
En otras palabras, cuando la gente está escuchando o un falso Cristo, o un falso profeta, o un falso maestro, está caminando en un camino equivocado, está errado, es algo falso, es un engaño. Promete vida eterna, pero su final es muerte eterna. Y aquí el Señor Jesucristo nos está advirtiendo que en estos últimos tiempos lo que iba a abundar justamente es el engaño. Si vamos preparando el primer video, por favor. Y muchos van a ser engañados por la aparición de falsos cristos que se van a autoproclamar mesías, salvadores, iluminados, escogidos, ungidos. Apréndanse estas palabras porque son clave. Cuando ustedes escuchen, es que viene el ungido de Jehová, foco rojo. Ahí, desde ese momento, mira, empieza a prender alarmas. Pero cuando empiezan a hablar los ministros o los pseudo pastores o el pseudo apóstol, ¿verdad? Porque el día de hoy todo mundo se autoproclama el apóstol de Jesucristo. Y cuando tú escuches, es que es el ungido de Jehová, cuidado, porque ahí delante vas a tener seguramente 100% a un falso ministro. Ahora bien, mira, la lista es larga. Si yo me pusiera a decirte todos los nombres de los autoproclamados Cristos, nos llevaríamos toda la reunión y no terminaríamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es proyectarte un video solamente de algunos autoproclamados Cristos, ¿verdad? Podemos notar de toda esta, por ejemplo, esta larga lista de los autoproclamados Cristos o Mesías. ¿Qué es lo que abunda? Digo, más adelante lo voy a abordar, pero se me hace importante hacerlo notar ahorita. Si se dan cuenta, todo parte de una revelación, de un supuesta revelación, de un supuesto llamado. Es que me fue revelado que yo era Jesús en la tierra. Y desde ahí empiezan a formar ellos todo un sistema, todo un grupo, una asociación de personas, una religión, o llamémosle una secta, a partir de donde van ellos a diseminar o expandir su engaño, hermanos. Obviamente, como es gente que no se apega a la Escritura, pues va a ir de engaño en engaño, ¿verdad? Por eso, qué importante es que nosotros podamos entender la Escritura y apegarnos a ella para no ser arrastrados por este tipo de gente farsante. Sin embargo, hay gente que se la cree, y no solamente se la cree, sino hay gente que le cree y arrastran a mucha gente. Por ejemplo, José Luis de Jesús Miranda, ese puertorriqueño que dijo que era Jesucristo hombre, después de algún tiempo dijo que era el anticristo, se tatuó en su brazo derecho el 666, que según él simboliza salvo siempre salvo, 666, cuando sabemos que es la marca de la bestia. Y sin en cambio él dijo que su cuerpo en cierto tiempo iba a ser transformado, iba a ser un cuerpo glorificado, iba a poder atravesar paredes. Y pues no pasó mucho tiempo cuando al Señor le cayó un cáncer y murió. Pero tristemente la gente que se reunía con él, que por cierto andaba también muy feliz con sus tatuajes del 666, al ver eso, que había sido un engaño, no abrió los ojos, sino que al morir él se levanta su segunda esposa y dice, bueno, es que yo soy la esposa de Melquisedec, entonces yo soy la esposa de Cristo, y se llama ella Cristo Lisbeth, imagínate, una mujer usurpando ahora el nombre de Jesucristo, siendo que ya habían tenido la evidencia de que todo lo que este hombre había dicho era falso, ni aún así la gente se salió de sus grupos para buscar la verdad, hermanos. Hay un engaño tremendo. Ahora, quiero decirles que el arma maestra de Satanás es el engaño. De hecho, la Biblia le llama a Satanás el padre de mentira. En Juan 8:44, no lo busques, anótalo solamente, dice que él es padre de mentira, es especialista en engañar o imitar o falsear lo de Dios, pero todo lo de Dios lo ha querido imitar. Sin embargo, es una copia barata, como el billete falso de 500 pesos, aunque sea de 500 o de 1000 pesos, no vale, absolutamente, el billete falso no vale ni un centavo, es falso, ¿estamos de acuerdo? De tal manera
de la misma forma. Por ejemplo, ha querido imitar a Dios en todo. Dios tiene un reino, Satanás también ha establecido un reino de tinieblas. Dios tiene su palabra, bueno, Satanás también ha hecho su propia Biblia. Dios tiene su plan de salvación, bueno, Satanás tiene un plan para perdición del ser humano. Todo lo imita, pero eso es obviamente lo falso, no es verdadero. Y desde la antigüedad se ha aprovechado de la necesidad de la gente que en su conciencia sabe que hay un Dios. Yo aquí lo que digo, hermanos, es que definitivamente todo ser humano sabemos de la existencia de Dios, ¿sí? Sin embargo, Satanás ha presentado diferentes formas en la cual la gente puede acercarse a Dios, supuestamente. De hecho, hay una frase muy famosa que seguramente todos la han escuchado, dice: todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Y eso es falso. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino que nos conduce a Dios. Es Jesucristo, hermanos. Pero Jesucristo revelado a través de la palabra de Dios. No a través de una revelación, no a través de un sueño, no a través, ¿verdad?, de algo por ahí raro, extraño, que no esté en la Biblia. Porque cuando nos salimos de la palabra de Dios, vamos a caer, sin lugar a dudas, en un engaño. Pero no solo en la antigüedad, Satanás ha distraído las miradas de la gente que en ocasiones busca tener comunión con Dios, y les ha presentado falsos dioses, imágenes de talla, a los cuales les ha llevado a adorar, ¿verdad? También en esta época Satanás ha aumentado ese engaño, ha echado a andar un engaño diabólico, porque Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Sin embargo, Satanás toma partes de la Escritura para llevar a la gente al error. ¿Cómo fue que tentó a Eva estando en el huerto, torciendo la palabra de Dios? ¿Cómo fue que tentó a Jesús? No dijo en una ocasión, le dijo a Jesús: mira, arrójate abajo, porque escrito está que Dios va a mandar a sus ángeles para que no tropieces tu pie en piedra. Le estaba citando un salmo, hermanos, un pasaje de la Escritura. Y Jesucristo pudo identificar el ataque, la tentación, la falsedad del enemigo, y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Como lo vamos a ver más adelante, falsos profetas toman porciones de la Escritura, la sacan del contexto y empiezan a manipular y a torcer la Escritura, y entonces empiezan a enseñar a la gente, y la gente dice: pues es que me está leyendo la Biblia, es que me está hablando de Dios. Yo vi que allá en el púlpito tiene la Biblia abierta y me citó de la Biblia, no sé, un pasaje que Dios ama al dador alegre, y que el que dé su diezmo, el que dé su ofrenda, Dios se la va a multiplicar. Y pues no falta el avaro, ¿verdad?, que dice: y es que si tú das 100 pesos, Dios te va a dar al 100 por uno. Entonces dice: bueno, 100 por 1 pues no, pues me va a dar como 1,000 pesos, 10,000 pesos. Bueno, pues si le pongo 1,000, entonces, ¿cuánto me va a dar Dios?, ¿no? Entonces de ahí empieza la manipulación, se saca la Biblia del contexto. No se mira, porque también dice la Escritura: la suma de tu palabra es verdad. Y lo que dice en un texto lo repite en otro y lo repite en otro. Y vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y vamos. No sé si tú te has fijado, cuando nosotros hacemos nuestros estudios, siempre abramos el libro fulano, vamos al Antiguo Testamento, vamos a los Evangelios, vamos a las cartas, vamos aquí, vamos allá, mostrándote la suma de la palabra de Dios en cuanto a doctrina. No un texto por ahí aislado, no un texto por ahí fuera de su contexto, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso va a ser importantísimo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente va a ser engañada? Es la pregunta. Porque no depende de la palabra de Dios. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, solamente anótalo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Toda persona que conoce y que pone en práctica la palabra de Dios para su vida no será engañada, sino que Dios le dará el discernimiento espiritual que se necesita para estos últimos tiempos. El día de hoy está en aumento cada vez más la aparición de nuevas sectas, ¿cierto o no? De movimientos apóstatas que están fuera de toda verdad, supuestos líderes que recibieron algún tipo de revelación. Ahí está el Joseph Smith,
de los mormones, el fundador de los mormones, diciendo: es que a mí se me apareció un ángel y ese ángel se llama Moroni y me llevó a unas cuevas y me enseñó unas piedras y de ahí él sacó esas piedras de oro, ¿verdad? Y de ahí saca el libro del Mormón, el libro del Mormón. Cuando vamos a ver más adelante que dice: si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, el tal sea anatema. O sea que ese tal Moroni, ¿qué cosa es? Anatema, ¿verdad? Pero no solamente él, el que supuestamente recibió la revelación, y de ahí ha salido toda esta religión que es mundial, que son los mormones, hermano. Y a los mormones les amamos, ¿verdad? Porque pueden ser alcanzados, hermano, pero deben de entender que están en un error. No es la escritura la que ellos conocen, sino es una revelación diferente. Ok. Apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Autoproclamados apóstoles. El día de hoy dicen por ahí una apostolitis aguda, porque todo mundo ya es apóstol, ¿no? Y el apóstol fulano, y el apóstol perengano, y no sé quién, y por allá, y este y el otro. Y por favor, a mí llámenme el apóstol. Y cuando tú vas a la Biblia y dices: pero aquí su nombre no aparece. Dice que la ciudad iba a estar asentada bajo 12 cimientos, donde están escritos los nombres de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles son? 12, hermanos, ¿sí? Mismo Pablo dijo: y yo soy como un abortivo, el último. Pablo fue el último de los apóstoles, porque él miró a Cristo y recibió de los mismos labios del Señor Jesucristo la instrucción. Él no caminó con los 12, pero él recibió de la misma boca del Señor Jesucristo la revelación. Y obviamente él fue el último apóstol. A partir de ahí ya nadie es apóstol. Aunque alguien me venga y me diga: es que fulano de tal es apóstol. No, Señor, aquí ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron los que caminaron al lado de Jesucristo y que él llamó justamente para constituirlos apóstoles. De tal manera que cuando tú veas a alguien que dice: es que yo soy el apóstol perengano, desde ahí ya tú identifica: falso. ¿Sí me entienden? Falso, eso es falso. No, es que yo soy el apóstol de Jesucristo. Ahorita en las noticias han dado mucho ese nombre, ¿cierto o no? Fulano de tal, el apóstol de Jesucristo. ¿Qué dice eso? Es falso, es falso. Y la persona que se autoproclama dice, vas a notar que comúnmente dicen: es que yo recibí un llamado, es que yo recibí una revelación, es que yo recibí una visión donde Dios me destinaba a mí, me escogía a mí para poder ir y predicar la palabra. ¿Estamos claros? Satanás no está preocupado en que haya una creciente aparición de sectas y de grupos apóstatas que no prediquen la palabra de Dios de manera veraz. Él no está preocupado por eso, al contrario. Esa es su manera de distraer las miradas de la gente, de hacerles pensar que están adorando al Dios del cielo, cuando en realidad están adorando a criaturas terrenales, o que piensan que van camino al cielo cuando están en un camino de error. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Dice el versículo 3 y versículo 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí te menciona 2 cosas. Dice que Jesucristo no va a venir, ¿sí? Dice: no se engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo, dice, sin que antes venga, o sea, previamente a la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué iba a venir? Iba a venir la apostasía. Ahí dice la palabra apostasía. Y la palabra apostasía es la palabra griega apostasía, que significa salirse de la verdad, apartarse de la verdad. Y también muestra otra señal. Cuando dice apostasía se refiere a lo que se llama cristiano. La apostasía no puede ser otra más que apartarse de la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? ¿O dónde está la verdad? La Biblia. Entonces, cuando hay grupos que se apartan de la verdad y predican otro evangelio, se consideran como grupos o religiones apóstatas, ¿ok? Que están predicando un evangelio diferente, que no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Y dice que iba a haber una apostasía. Por eso el Señor Jesucristo en Lucas 18:8
Él se preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre por segunda vez a esta tierra, ¿hallará fe? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la gente iba a estar confiada en una falsa religión. Y esa no es fe verdadera, hermanos. O sea, el día de hoy pueden decir mucha gente, oye, es que yo veo auditorios llenos, ¿verdad? Cuando viene, no sé, Cash Luna, o cuando viene Guillermo Maldonado, o cuando está Marcos Witt, cómo llena los estadios. Pues sí, pero desafortunadamente no es fe verdadera. No es fe verdadera, hermanos, sino que son falsos profetas, falsos maestros. Pero fíjate, vamos a ver que esta apostasía, que es salirse del camino, tiene su origen justamente porque va ligada a que la gente ya no va a querer sufrir la sana doctrina. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Que hoy abramos los ojos, hermanos, los que estamos aquí. ¿Para qué? Para darnos cuenta. No es pobrecito aquel que está engañado. Ay, es que andaba buscando a Dios y cayó en una religión falsa. No, mira, el problema está aquí. Mira, ¿qué dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando, ¿qué cosa? No sufrirán la sana doctrina. Va a haber gente que ya no va a querer sufrir, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí vemos la raíz de la proliferación de las falsas enseñanzas. Son 3 cosas. Número 1, no van a querer sufrir la sana doctrina. Esto es clave, esto es clave. Tú no quieres ser engañado, tú tienes que aceptar la sana doctrina. Cuando la persona no acepta, no sufre, no quiere pagar el precio de la sana doctrina, ese es el caldo de cultivo para que aparezcan nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevas sectas, nuevas religiones, porque traen propuestas acorde a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es la sana doctrina? Es aquella palabra que nos lleva a apartarnos del pecado, es aquella que nos lleva a entregar nuestras vidas a Dios, aquella que nos lleva a la santidad, aquella que nos lleva a la consagración, aquella doctrina que nos acerca cada vez más a Dios, aquella doctrina que nos pone enfrente al llamado de Cristo. ¿Cuál fue el llamado de Cristo? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado que sigue vigente aún en pleno siglo XXI. Esa doctrina que te lleva a renunciar a todo lo que posees y solo considerarte a ti mismo como administrador y no como el dueño. ¿Cuánta gente dice, es que yo hago con mi vida lo que yo quiero? Pues yo quiero decirte, no es tu vida, Dios te la prestó. Y cuando te la presta, un día se la vas a tener que entregar y le vas a entregar cuentas de lo que hayas hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No, es que son mis hijos, no son tuyos, son de Dios, solamente te los presta. Y el día de mañana Él te va a pedir cuentas de cómo hiciste con tus hijos. No, es que es mi dinero, son mis bienes. No son tuyos, Él te los da para que tú los administres. Y Dios te va a pedir cuenta de cómo hayas hecho, si los ocupaste para bien o los ocupaste para mal. Esa doctrina que te lleva a poner a Dios en primer lugar en tu vida y todo lo demás gira a su alrededor. Esa doctrina, esa sana doctrina que te lleva a amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, esa es justamente la doctrina que la gente ya no va a querer oír. Hoy se habla del pecado desde los púlpitos, la gente se espanta. Entonces mejor el hombre, ¿verdad? Quiere escuchar, ¿qué cosa? Que el pastor le esté haciendo chistes constantemente ahí en el sermón para que la gente jijiji, jajaja, qué bonito estuvo el sermón, ¿verdad? No me reprendió nada, aunque yo ando bien mal en el pecado. Bueno, el pastor me hizo pasar un domingo sensacional. ¿Por qué? Porque me hizo reír muchísimo. A la iglesia no se va a reír, a la iglesia se va a aprender de Dios y se va a amar a Dios. Se va a escuchar la palabra de Dios para que el día de mañana salgamos allá afuera y pongamos en práctica lo que nosotros escuchamos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la iglesia a adorar juntamente con nuestros hermanos a nuestro gran Dios por todas sus bondades. Pero el día de hoy, ¿qué hay? Hay show.
El hombre ahí queriendo mostrar que él es el gran hombre de Dios, ¿verdad? Y saca su botellita de agua y dice, ¿quieren que yo convierta esta agua en vino? Y la gente, sí. Y ahí está el hombre tratando, supuestamente orando, y dice, fíjate, ahorita vamos a ver el video. Le dice a Dios, Señor, haz una locura. Oye, hasta cayendo en blasfemias. ¿Dios hace locuras? Muéstrate ahorita en una unción aquí, haz una locura, Señor. Y pues obviamente el hombre no agita la botella porque arriba en la tapa tiene una sustancia que la gente no sabe. Y pues obviamente ya cuando empieza a hacer el supuesto milagro, agarra y empieza a agitar ahí y a mover, pues obviamente se empieza a colorar esa agua, ¿estás de acuerdo? Y la gente, ¡wow! Se convirtió el agua en vino. En una ocasión a Jesús el diablo le dijo, échate de aquí para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y que no tropiece y en tus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesucristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, cierto, Jesucristo dijo, y a los que me siguen, mayores señales que estas harán. Sí, cierto, sí lo dijo. Pero cuando se saca de un contexto, el hombre ahí anda agitando su agüita, haciéndole creer a la gente que está convirtiendo el agua en vino. ¿Para qué? Es algo innecesario. Pero ese es un show que se monta y la gente está ahí, ¡ay, mira el gran poder de Dios! Pues también Simón el mago, con sus artes mágicas, engañaba a la gente y decía a la gente, el gran poder de Dios. Pero hay que tener discernimiento para entender esas cosas, porque si no la gente se deja engañar. O Cash Luna, que pone ahí su Biblia y la avienta al suelo, así mira, avienta la Biblia al suelo y dice, ahí trazo yo una línea. A ver, fulano, pásale. Y ahí va, luego se ve que son paleros. Ahí va la gente queriendo caminar, dice, a ver, cruza la línea. Y ya va llegando y se empieza a tirar y a retorcer. Y la gente, mira, no, del poder de Dios. Ese no es poder de Dios, ese no es poder de nada. Esos son payasos, hermanos, que están llevando a millones de gentes al infierno. Yo no quiero estar en los zapatos de ellos el día que Dios les llame a cuentas y diga, a ver, ahora sí, ven aquí, ¿qué evangelio predicaste? Imagínate, toda esa gente que el día de hoy son líderes falsos, yo no quiero estar en sus zapatos. En el infierno, la gente que estuvo ahí en su congregación va a andar buscando a su pastor para, ¿verdad?, dañarlo. Tú no me predicaste la verdad. Número 1, no querrán sufrir la sana doctrina. Número 2, tendrán comezón de oír. ¿Cierto o no? O sea, sí quieren escuchar, no la sana doctrina, sino lo que a ellos les acomode, lo que les complazca. Es triste observar que en ocasiones la gente anda brincando de un lugar a otro, ¿verdad? En busca de un lugar que me acomode, dice la gente. Donde me sienta bien, donde pues no me reprendan el pecado, porque si no, pues me voy de la congregación, ¿eh? Aquí no me van a hablar del pecado porque me voy de la congregación. Ahí hay un candidato para ser arrastrado por el engaño. Cuando la gente no se conforma con la sana doctrina, pero sí quiere seguir escuchando algo, ¿qué cosa? No sé, pero algo que me acaricie los oídos, que me acomode a mi estilo de vida. La persona que le gusta el dinero, ¿verdad?, que tiene un corazón lleno de avaricia, ¿qué crees que va a andar buscando? Un lugar donde el ministro le diga, y Dios va a multiplicar tu dinero. Dice, amén, aquí me quedo. Porque dice aquí la palabra, dice, no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar. Este es el punto 3. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las propias concupiscencias ¿de quién? De los maestros, no. La concupiscencia de la gente que quiere escucharlos. Aquí vemos que la multiplicación de los falsos maestros que van a apartar de la verdad del oído es una consecuencia a la rebeldía que hay en el corazón de la gente, que piensa que la sana doctrina son palabras que son fuertes, radicales, que no hay que fanatizarse tanto, ¿verdad? En una ocasión le dijeron a Jesucristo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Sin embargo, hermanos, seamos honestos, seamos sinceros. Dios nos llama a vivir una vida sin pecado. Amén. Una vida en santidad para Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. Mira, dice que se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros, o sea, se amontonarán pastores. Se amontonarán falsos, obviamente, falsos pastores, falsos profetas. Va a ser como un mercado donde la gente va a ir a escoger a ver qué predicación le gusta. Es como cuando la gente va al supermercado, va con su canasta, ¿verdad? Y de repente llegas ahí al súper y la gente, mire,
tenemos este jamón de pavo, por favor, pruébelo, te están dando la prueba, la gente prueba, pero se te acerca otra vendedora y te dice, no, mire, este es mejor, por favor, venga aquí les despachamos, ¿cuánto va a querer usted? Y entonces la gente va escogiendo ahí, me gustó, no, este sí me gustó, bueno, algo así. Va a ser como un mercado donde la gente va a ir a escoger a ver qué predicador le gusta, qué iglesia le conviene. Hay gente que incluso va a ir buscando su comodidad. Bueno, si hay aire acondicionado, si hay luces, pantallas gigantes, sillones cómodos. En otras palabras, es pura gente que busca saciar su egoísmo, elevar su ego. ¿Te puedes imaginar a esa gente irse a sentar en una banca de madera, una silla de plástico? No, dice, yo ando buscando algo que me acomode, ¿no? Algo que me acomode, algo que vaya acorde a mi estilo de vida. ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, fíjate, por avaricia, harán ¿qué cosa? Mercadería de vosotros. O sea que el que está ahí enfrente, el falso ministro, que está enfrente de las congregaciones, aquel que se amontona para predicarle a la gente que no quiere sufrir la sana doctrina, no mira a la gente como un alma eterna que es, un alma inmortal, sino lo mira con signos de ¿qué? Signo de pesos. Y dice, a ver, ¿cuánto le puedo sacar? Pues le voy a sacar un poquito. En ocasiones, lo vamos a ver ahorita en el video, hay quienes, una mujer, dice, el dinero habla. Y la gente se empieza a reír porque se escucha y que dice ella, pero no se rían, vamos a oír el dinero, a ver qué nos dice. Y se ponen unos billetes acá. Ah, sí, el dinero. Imagínate, ¿cómo ven a la gente? Con signo de pesos. Esa misma mujer, no sale en el video, pero esa misma mujer en una ocasión dijo, a ver, los de 500 por favor, pasen los que van a dar y van a sembrar con fe su ofrenda. Y pasa una señora ahí, pues humilde, entiendo yo, con un billetito a lo mejor de 50 o de 20 pesos. Le dice, a ver, no, usted va a ser hasta el final. Ahorita estoy llamando a los de 500, obedezcan, puro de 500 o puro de 1000. Y ahí va la pobre señora con su billetito. ¿Pero qué no pueden abrir los ojos? Yo me pregunto, ¿qué no se pueden dar cuenta que ese es un falso ministro? ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. Ese es el gran detalle. No leen la Biblia. Entonces ya pasaron los de 500, ahora los de 200. Y pues ya se para la gente. Y el que se para por el de 500 hasta va así, para que lo vean los demás, ¿no? Lo pone ahí. Ahora los de 200. Bueno, los de 100. Ahora sí, a ver, los de 20. Señora, véngase ahora sí con su billete. Y ya, a ver, ¿quién no tiene nada? A ver, póngase de pie. Pues hay quienes se ponen de pie porque no dieron nada. Mírenlo, no tienen fe. Los ridiculiza delante de la gente. Pobre gente, ¿saben por qué están así? Porque no siembran con fe. Manipulando verdaderamente. Pero yo digo, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué siguen ahí? Pues porque obviamente no leen la Biblia. Y de una manera impresionante, la Biblia está profetizando siglos antes cómo en estos tiempos iba a haber falsos pastores que harían mercadería. La palabra mercadería, cuando tú vas al original, tiene que ver con mercancía. O sea, imagínate, mercancía. Pues si no, o sea, los falsos ministros van a mirar a la gente como mercancía, comprar, vender. Y desde hace varias décadas se predica en el mundo, y nuestro país no es ajeno, un evangelio que se conoce como el evangelio de la prosperidad, donde te dice el falso ministro que si tú das tu dinero a Dios, Él te lo va a multiplicar. Y de esta manera esos falsos pastores han amasado una gran fortuna. Vamos a ir poniendo el segundo video. Están así, medias pasmadas. La pregunta, ¿por qué no se salen de ahí, no? Porque están escuchando doctrinas equivocadas, incluso le llama la Escritura doctrinas de demonios, y prefieren estar pues siendo constantemente sus mentes siendo adoctrinadas por la falsedad. Como segundo punto, y para terminar, solamente quiero mencionar cómo
¿Cómo podemos evitar el engaño? ¿Cómo podemos nosotros evitar el engaño? ¿Cómo podemos identificar un falso ministro, un falso Cristo, un falso maestro, una falsa doctrina? Porque mucha gente se va con la finta y en ocasiones dice, pues es que habla de Dios, o habla de la Biblia, o es que siento muy bonito cuando lo veo o lo escucho hablar. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 16, verso 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿Qué tiene un falso ministro? ¿Que engaña con qué? Suaves palabras, con lisonjas. Una persona que le acaricia el oído a la gente, que le dice lo que quiere escuchar. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Dice, ustedes me aborrecen porque les he dicho que hacen cosas malas, por eso me quieren matar, dice. Pero el falso ministro lo que hace es acaricia, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Saben llegarle a la gente, manipulan sus sentimientos, los lisonjean, tienen suaves palabras, sin embargo su intención es aprovecharse de sus vidas, sacarles el dinero. Por eso la Biblia los describe como lobos con pieles de ovejas. Vienen, se supone ahí disfrazados y se ven como ovejitas inocentes, pero por dentro viene el lobo rapaz que cuando sale, come, hermanos, a su víctima. Ok, número 1, ¿cómo evitar el engaño? Ya lo he estado diciendo, a través de las Escrituras. Debemos adoptar la actitud de los judíos de Berea antes de convertirse a Cristo. Vamos a Hechos 17, verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. No dice escudriñando cada 8 días. Ellos escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando escucharon al apóstol Pablo, ellos iban a la Biblia a escudriñar, a ver qué decía, a ver, dijo esto Pablo, a ver, sí, aquí está en la Biblia. Y empezaron ellos a escudriñar diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, no lo busques, anótalo nada más, dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando un cristiano o una persona es engañada es porque no tiene conocimiento. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo estando en esta tierra? Juan 7:37, versículo 37 y versículo 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, dice, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo tenemos que creer en Jesús? Como dice la Escritura, no como dice el que tuvo la revelación y dice, es que a mí se me fue anunciado que yo soy Jesús. Y ahí anda la gente así, no. Acá te está diciendo, el que cree en mí, como dice la Biblia. Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son las que dan testimonio de Cristo? Las Escrituras. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo? Escudriña. Solamente las Escrituras son las únicas que nos pueden enseñar sobre Jesús, sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre la doctrina. Nada de que la revista La Atalaya, nada que el libro de La Perla de Gran Precio o el libro del Mormón, nada. La Biblia, hermanos, la Biblia es la única fuente autorizada por Dios para darnos la doctrina. Nada de revelación, ni sueños, ni ángeles que vengan. Gálatas capítulo 1, versos 6 al verso 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8, fíjate qué dijo Pablo, hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Anatema. O sea que ni el mismo apóstol Pablo, ni siquiera él estuvo diciendo, bueno, yo traigo revelaciones nuevas. No, él predicó el evangelio que había recibido de la misma boca de Jesucristo, hermanos. Cuando los cristianos se convertían, dice la Escritura en Hechos 2, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde trajeron la doctrina los apóstoles? De la misma boca del mismo Señor Jesucristo. Número 2, por sus frutos los vamos a conocer. ¿Sí? Por sus frutos. Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa frutos? Bueno, su forma de vida. Qué curioso es que aquellos hombres, ¿verdad?, que se autoproclaman ser Cristos, andan con 3, con 4 esposas, con toda una arena ahí de mujeres. Oye, ya su misma vida te está hablando y te está testificando que no hay buenos frutos, porque te está hablando de una vida en inmoralidad. En una vida de inmoralidad, no lleva una vida recta. Comúnmente es gente que su familia no está haciendo un testimonio. Es gente que solo está interesado en el alma por el dinero, por lo material. No es un ministro de Dios. Ya vimos que dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Número 3, comúnmente son gente, pastores falsos, que toman textos de la Biblia aislados, los tuercen y así los enseñan. ¿Qué tienes que hacer? Conocer completamente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Conocerla, leerla, para que si alguien se levanta el día de mañana y te dice, bueno, es que mira, no sé, alguna barbaridad, tú sepas distinguir inmediatamente. Acuérdate, Satanás tentó a Jesús citándole un texto bíblico, pero Jesucristo dijo, no tengo que hacer cosas innecesarias. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, Dios ama al dador alegre. ¿Lo dice o no lo dice, hermanos? ¿Verdad que sí? Sí lo dice. ¿Es bíblica esa frase? ¿Que Dios ama al dador alegre? Sí, es una verdad, pero sacarlo del contexto y torcerlo o utilizarlo para manipular a la gente a que dé dinero, ese es un engaño. Decirle a la gente, Dios te lo va a multiplicar. Siembra tu semilla y Dios te dará el fruto el día de mañana, pero siembra con fe. Y ese sembrar deposita tu dinero acá en la caja. Eso es antibíblico. O sea, sacarle el dinero a la gente así, eso no es correcto. La gente tiene que abrir los ojos. Y la gente puede decir, pero es que me citó un texto de la Biblia. Sí, pero la suma de tu palabra es verdad. ¿Ok? La suma de tu palabra es verdad. Por lo tanto, un falso ministro es aquel que toma solo fragmentos, textos aislados para enseñar una falsedad, tomando como pretexto que la Biblia lo dice. Por ejemplo, ese hombre que convirtió el agua, supuestamente el agua en vino, él podría decir, bueno, es que la Biblia dice que todos aquellos que sigan a Jesús, mayores señales harán que él, que el mismo Jesucristo. Y vamos a hacer milagros. Y la respuesta es sí, así lo dice la Biblia. Un día el apóstol Pablo, yendo a predicar a un lugar, dice que habían naufragado, llegaron a una isla, se bajaron a secar, ahora sí que el naufragio, porque estaban en el mar, y salieron con trabajos a una isla, y cuando llegaron ahí, pues prendieron una fogata, y el apóstol andaba recogiendo leña, y cuando recoge la leña, pone al fuego, y se le prende una víbora ahí en la mano del apóstol, y él la sacude así. El cacique de ese pueblo dijo, este hombre la trae, ahora sí que mala suerte, porque escapó de la muerte en el mar, y mira, aquí lo vino a morder la serpiente. Y el apóstol la sacude así, y sigue haciendo sus cosas. Y ahí estaba aquel hombre, el cacique de esa isla, estaba esperando a ver a qué horas el apóstol Pablo caía muerto. Y no cayó muerto. Ahí se operó un milagro, ¿estamos de acuerdo? Pero él no dijo, miren, traigo la serpiente, y van a ver cómo no va a pasar nada, para que me vean que yo soy el gran apóstol. ¿Sí me entienden? Cuando se hacen cosas innecesarias, ándale, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder, eres hijo de Dios. Fíjense la astucia con la que tentó Satanás a Jesucristo, y Jesucristo dijo no. Estos falsos ministros no han leído la Biblia, hermanos, y por eso arengan de su poder supuesto, que ya se han dado muchos testimonios. Ahí está Ekash Luna, noches de sanidades, pero ya están pactados. Entonces llega la persona que sabe caminar, pero llega en silla de ruedas, ya lo llevan, como si no supiera. Y ya según este hombre hace un milagro, una oración, y se levanta el paralítico. Y ahí anda caminando, ya levanta su silla de ruedas y dice, gloria a Dios.
O vamos a hacer crecer el pie o la mano. A ver, extiende la mano, y tienen así la mano. A ver, en el nombre de Jesús, y empieza. ¡Oh, el milagro! Pues solitos ellos le hacen, hermanos, pero son paleros. ¡Wow, el milagro! Y entonces empiezan a irse a señales, prodigios, y se apartan del texto bíblico. Qué importante es leer la Biblia, hermanos. Y de verdad, yo no me cansaré de repetírtelo hasta el cansancio. Lee tu Biblia, por favor, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Ya se vienen tiempos en los cuales incluso hasta esta reunión pudiera ser que vaya a ser cerrada la puerta, no sé, el ministro salir corriendo, ¿verdad? Que nos vayamos a esconder todos en cuevas, en cavernas. ¿Cómo vas a poder guiar tu vida? Solamente a través de la palabra de Dios. No hay otra. No busques sueños, no busques revelaciones. Es que Joel 2 dice que van a venir los tiempos en los cuales nuestros jóvenes soñarán sueños y nuestros ancianos verán visiones. Sí lo dice, pero hay que tener mucho cuidado. Porque también Pedro, que estuvo en el monte de la transfiguración y vio a Cristo en su gloria, él dijo en una ocasión, dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien el estar atentos. O sea, a pesar de que él había tenido visiones y había visto de veras a Cristo en su gloria, él dijo, yo no me baso en revelaciones, mejor aquí está la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes escuchen a alguien que diga, hermano, es que tuve una visión, es que tuve una revelación, bueno, vamos a escuchar la visión y la revelación. Si se aplica la palabra de Dios, puede ser de Dios, pero hay que discernir, ¿sí? Pero de preferencia, no te guíes por visiones ni por sueños. En una ocasión un hombre que se guiaba por sueños, fui a visitarlo y estaba muy contento. Me dijo, no, hermanos, es que Dios me habló, me reveló en sueños esto. Y le dije, ten cuidado, no te guíes por sueños, es peligroso, lee tu Biblia. Unos meses más tarde me volvió a invitar a su casa. Cuando llegué a su casa, él estaba deshecho el hombre. Y le digo, bueno, ¿qué pasó contigo? Me dice, ¿qué crees? Soñé que Dios me desechó. Me decía, te desecho. Y estaba angustiado el hombre, creo que no había comido en días. Y cuando yo llego digo, pero es que ese es un sueño, entiéndelo, no te guíes por sueño, no es por emociones. Ay, es que sentí un calorcito que me entró desde la mollera y me recorrió hasta los pies y volvió a subir, y un calambre que sentí todo el cuerpo. No son emociones, hermanos, entiéndanlo. No son calores, no son fríos, no son escalofríos, no son revelaciones, no son sueños. Es la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar, ¿qué? Libres de caer en el engaño. Amén. Cerramos este primer apartado, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. La abundancia del engaño, hermanos, la apostasía, falsas religiones, falsos cristos, profetas, falsos maestros, etcétera, mucha falsedad. Que Dios nos guarde, hermanos. Padre, y con un corazón muy humilde, Padre, con un corazón también humillado delante de tu presencia, Señor, te pedimos, líbranos del engaño, Señor. Padre, porque los que estamos aquí hemos conocido al verdadero, Señor, y estamos en el verdadero. Pero Padre, tu palabra dice y advierte que aún aquellos hombres, falsos cristos o falsos profetas, iban a hacer señales y prodigios, que iban a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, Señor. Padre, guárdanos del engaño. Guárdanos que desde este púlpito se predique otro evangelio diferente, Señor. Alértanos, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos a tu palabra, Señor, para no ser engañados, no ser arrastrados por esa corriente de falsedad y de engaño que se va a venir sobre la tierra y que ya lo hemos estado viendo, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda tu evangelio, Señor, en vasos de barro, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar tu verdad en nuestro corazón y a vivir también, Señor, lo que se predica desde este lugar, Señor. La santidad, el apartarse del pecado, Dios. Líbranos de vidas hipócritas, Padre, de dobles vidas, Padre, porque quien vive así está pronto a caer en engaño, Señor. Ayúdanos, Señor, porque vemos cómo la maldad se aumenta, y al aumentarse la maldad muchos corazones están siendo enfriados, Padre, y muchos en ocasiones pueden, Señor, sin darse cuenta que pueden empezar a abrigar un engaño que los va a llevar a otro y a otro. Por eso líbranos a nosotros, Señor. Líbranos, Padre.
Nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos y decimos amén, Señor, a esa profecía que tú dijiste, Señor, la cual hoy vemos cumplida delante de nuestros ojos, Padre. El engaño, Señor, mas guárdanos de él. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, Señor. Queremos conocerte a ti, pero como dice la Escritura, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.